Bien, buenas tardes. Nuevamente en una clase de dibujo técnico asistido para los alumnos de tercer año. En esta oportunidad vamos a continuar con la lámina denominada brida y vamos a tratar de terminarla, ¿sí? Porque los tiempos apremian, ¿sí? Tenemos que terminar de dibujar esta lámina para que ustedes puedan desenvolverse en forma personal. Para eso justamente vamos a ver si la podemos terminar. Vamos a hacer lo posible. Bien, habíamos llegado hasta acá. Lo que se muestra en pantalla. Si ustedes recuerdan, hemos aprendido los comandos dibujar línea, dibujar círculos. Hemos aprendido el comando desfase, ¿sí? El comando recortar, el comando chaflán, empalme, eh, partir también, partir una línea, el comando polilínea. También hemos aprendido el comando simetría, que despejábamos cuando despejamos la vista superior hacia abajo. También hemos aprendido a rayar superficies, ¿sí? A sombrear superficies o rayar en definitiva. Y comenzamos a ver algo de las capas, ¿sí? Recuerden que nuestro dibujo final tiene que quedar como el que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Ese es el dibujo final. El rótulo no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Eso es objeto de otros videos. Pero obviamente nos está faltando crear más capas, aplicarlas, dibujar esta vista frontal, etcétera, etcétera, lo cual va a determinar aprender otros comandos. Bien, por ahora, si nosotros observamos acá, hemos creado solamente la capa contorno. Tenemos varias capas más para crear. Recuerden, desde este iconito de acá o también desde el formato capas se habilita esta ventana. Este icono me permite crear una capa nueva. Hago un clic, luego otro, le pongo el nombre. La capa que voy a crear ahora se va a denominar rayado. Le vamos a colocar un color magenta, una especie de rosado. La línea va a ser continua y por defecto, o sea, 0,20 aproximadamente. Otra capa que nos tiene que servir, por ejemplo, para la línea de ejes, la vamos a hacer en color cian, o sea, celeste. Obviamente la línea no es continua, por eso nos vamos a situar acá en continua y vamos a cargar, ¿sí?, otro tipo de línea que en este caso va a ser centro 2x5, que corresponde a trazo largo y trazo corto. Observen, centro 2, centro 5x. Esa sería nuestro tipo de línea. La seleccionamos y aceptamos. Recuerden, si algo no se les modifica, como por ejemplo el tipo de línea, el color o lo que sea, presionan F2, vuelven a invocar los atributos de la capa, o sea, el color, grosor, lo que sea, y ahí se les va a realizar. Bien, ¿qué capa nos está faltando? Una capa trazos. Si bien acá creo que no se usa, pero no importa, igual la creamos para ver con qué tipo de línea la creamos. Le vamos a poner un color azul. Y el tipo de línea también lo tenemos que cargar, es un trazo 2x5. Trazos 2, los puntos no ponen, trazos 2, 5X, esa que está, esa es la más adecuada. Bien, entonces la seleccionamos, aceptar, ahí me quedo. Posteriormente, esta sí la utilizamos, sería para las líneas de corte. La vamos a realizar en qué color lo hicimos, en verde, puede ser un color verde. Y el tipo de línea es otro, se denomina vals. Ahí está, esa utilizada para la línea de corte. Bien,
La seleccionamos, aceptamos y ahí está el tipo de línea. Nos estaría faltando, por ejemplo, otra capa para texto. Recuerden que tenemos que identificar con un nombre las capas que estamos creando. El color azul puede ser azul. Y acá volvemos al tipo de línea continua. Como les decía, tenemos que identificar el nombre de las capas, porque si colocamos como capa 1, capa 2, capa 3, después no vamos a saber a qué corresponde cada capa. Entonces, al colocarle nombre, justamente vamos a saber de qué se trata. Acá una salvedad en la capa trazos, donde el grosor lo hemos dejado por defecto, en realidad, si hemos colocado 0,80 para los contornos visibles, colocaremos 0,40 para los contornos no visibles, ¿sí? La mitad del grosor. Y 0,20 para las cotas, que todavía no lo hemos creado, cotas y líneas, otro tipo de líneas auxiliares. Entonces, acá creamos la capa cotas, en color verde también. Obviamente tipo de línea continua, tenemos que revisar todo eso, ¿no? 0,40 no, porque ya queda cargado, ¿no? Sería por defecto directamente colocado. Bien, entonces ahí tenemos el contorno, el rayado, los ejes, trazos, corte, texto y cotas. Muy bien, tenemos unas 7 capas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, deben tener cuidado por ahí cuando les aparece una capa de nombre Depth Point, que es como si fuera una capa fantasma que aparece. Esa capa no la pueden utilizar porque les va a mostrar el dibujo en pantalla, pero lo que impriman, si lo quieren imprimir, no les va a salir impreso. Bien, hemos creado todas esas capas. Muy bien. Vamos a aceptar. Bien, ojo que acá figura capa 0, de acá podemos ir seleccionando entonces nuestras capas. Bien, ahora podemos ir cambiando las capas, por ejemplo, del sombreado, ¿sí? Rayado, que habíamos dicho en la capa rayada. Exactamente, entonces ahí ven que ya tenemos el rayado con el tipo de línea magenta. Vemos el grosor de línea, para que no se nos haya cambiado el grosor, quiere decir que ahí está bien. Bueno, y acá me estaría quedando aplicar la capa a las líneas de eje, por lo tanto, las selecciono a las tres y aplico la capa ejes. Muy bien. Y ahí se ve perfectamente que me ha quedado trazo largo y trazo corto. Bien, más adelante cuando apliquemos la escala vamos a ver que estas líneas de eje se me vuelven a poner como si fueran continuas. En realidad no es que están continuas, pero se pierde la visualización del tipo de línea y ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Bien, tenemos que continuar. Entonces, ahora si ustedes observan el dibujo que tenemos que hacer, ¿sí? Es ese que está acá. Bien, el acotado todavía no lo vamos a realizar, ¿sí? Tenemos que seguir dibujando aún todos estos círculos de acá. Para eso observen ustedes que la línea de eje se ha estirado, ¿sí? Es más larga que la que lo tenemos en nuestro dibujo. Eh, ¿Cuál es la longitud? Bueno, a ver, observemos, una cota de 108 más el diámetro, que sería 280. El diámetro mayor sería 108 más 280, estamos hablando de 388. Pero tiene que quedar un espacio en el medio que aproximadamente es de 100. Si le sumamos 100, sería 488 milímetros aproximadamente esta línea de que la podemos hacer de 500 milímetros directamente. Entonces de paso aprendemos un nuevo comando que será el longitud, en el cual yo puedo darle una longitud establecida a esta línea. Esa es una manera de hacerlo, directamente yo la podría estirar a la longitud que quiera y después la recorto. Pero en este caso, por ejemplo, entonces vamos a modificar longitud. Acá me pregunta AutoCAD una serie
digamos, de parámetros, pongo t de total. Recuerden que no hace falta que yo lo ponga en mayúscula, pero sí la t, como está en mayúscula, es la que tengo que colocar para que AutoCAD me entienda. Enter. Me pregunta la longitud total, habíamos dicho 500. ¿Sí? Enter. Y ahora, ¿qué objeto me dice? ¿Qué designa el objeto? Este objeto. Acá una precaución, lo tengo que tocar para donde yo quiero que se alargue. ¿Sí? Si yo lo toco acá, se va a alargar para acá, pero si lo toco acá, se va a alargar para atrás. No, yo quiero que se alargue hacia adelante, entonces lo toco lo más cercanamente posible. Bien, bueno, muy bien. Ahora tenemos que dibujar nuestro primer círculo. Recuerden que ustedes tienen este plano en el cuadernillo, ¿sí? Yo tengo que ir viendo de una pantalla a la otra. No quiero mostrar las pantallas para que no se me achique el dibujo. Entonces tenemos que dibujar el primer círculo que, si ustedes observan, vamos a hacer un poquito de zoom, coincide justamente con el que está acotado como 280. Quiere decir que el primero va a ser 280, el segundo va a ser 270. Posteriormente viene el de la línea de eje correspondiente a los centros de los circulitos, que va a ser 190. Posteriormente viene este, que está marcado como 150. Posteriormente viene este de acá, que sería 109. Después el chaflán, que vendría a ser 109 menos 5 y menos 5, sería menos 10, sería 99, que sería ese de ahí, y posteriormente el de 80. Entonces, vamos a ver si nos acordamos. 280, 280, 270, 190. Vamos a hacer esos tres. 280, 270, 190. La pregunta es, ¿dónde pinchamos el compás? Vamos a ver. Dibujo círculo, centro y diámetro. Y ahí AutoCAD me dice, bueno, ¿dónde voy a pinchar el compás? Acá en la mitad de la línea, y no me conviene, porque se me va a superponer prácticamente con el otro. Para eso nosotros vimos un elemento de referencia a objetos que se llamaba el más cercano, que te permitía, digamos, pinchar, por ejemplo, una línea o lo que sea en el lugar que yo quisiera, ¿sí? En este caso digo, ¿dónde voy a poner el pinche del compás? ¿Bien cerquita acá? No. ¿Tan alejado? Tampoco. Aproximadamente por ahí. Si luego de dibujar no estoy conforme, yo puedo desplazar todo mi dibujo. Aproximadamente ahí. ¿Qué me aseguro con esto? Que sí o sí esté sobre la línea. Hago clic, ¿sí? Y ahora me está preguntando el radio o el diámetro. Le pongo la D de diámetro y justamente me pide el diámetro, ahora 280 N. Bien, por ahí ocurre que les sale un círculo muchísimo más grande o muchísimo más chico o inclusive más, no ven nada en la pantalla. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Dibujo, círculo. A ver, yo voy a borrar. El que acabo de hacer lo voy a borrar. Dibujo, círculo, centro y diámetro, otra vez el más cercano, ¿sí? Bien, y ahora ya no les voy a decir más nada. 280, listo. Bien, teníamos cargado el valor del diámetro, por eso no ocurrió. Vamos a ver. Dibujo círculo, centro de diámetro, ya lo teníamos cargado, por eso no ocurrió lo que tenía que ocurrir. Vamos a ver si ahora logramos que ocurra. Vamos a ver. Sigue teniendo el diámetro. Bueno, eso lo tendría que haber hecho recién para que se dieran cuenta, pero no importa. Vamos a poner esto que está acá. Bien. Bueno, en este caso, observen lo que ha quedado. Eso es porque han confundido radio con diámetro. Muchas veces el zoom lo tienen tan grande en el dibujo que hacen el círculo y no les aparece el círculo en la pantalla, ¿sí? Lo cual significa que si ustedes hacen un zoom reducir, ahí se va a ver el círculo. Que tenga precaución con eso, no confundir radio con diámetro, por favor. A ver, vamos a volver al primero que hicimos. Bueno, ese puede ser.
Yo acá me estoy dando cuenta en relación del dibujo que tengo de la brida, que me parece que están un poquito pegados acá. Voy a acotar, a ver, lineal. Vamos a ver si es que no tengo, si me sale la cota real, sí, 144. Bien, vamos a volver acá, aproximadamente, ¿no? Vamos a acotar lineal y tenemos 77. Quiere decir, claro, que estamos muy pegados una vista de la otra como para poder acotar, me va a molestar. De paso, lo que hacemos es aprender un comando que se denomina desplazar. Entonces vamos a modificar desplazar, me dice designe objetos, ahí AutoCAD me está diciendo designe objetos, entonces yo voy a tocar ese círculo, enter porque no quiero desplazar nadie más, me dice precise punto base, yo lo voy a tomar por ejemplo el centro, ven que ahí se hizo el centro, y ahora ¿hacia dónde lo desplazo? Hacia allá. Bien, ahora ojo, no se les tiene que ni subir ni bajar. ¿Cómo me aseguro, ¿sí?, que sigo en la línea? Otra vez con el más cercano. Y no se hagan problemas por si la línea de ejes ahora no, no continúa, no hay problema, la vamos a alargar, la vamos a estirar. Entonces, aproximadamente ahí ya me gustó más. Acotar lineal, vamos a ver, todo se puede desplazar, así que no hay problema. 147, ahí me gustó mucho más. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, tocar esa línea. Fíjense que estos cuadraditos azules se denominan grips. Si yo hago clic en este grip, lo que me permite es estirar la línea. La voy a estirar hasta ahí suficiente. Bien, perfecto. De paso vamos aprendiendo más comandos. Otra cosa a tener en cuenta es que acá le tengo que aplicar obviamente la capa contorno. He dibujado el círculo de 280, ahora dibujo el círculo de 270. Acá una aclaración. Eh, los desfases que hacíamos con las líneas también son válidos para los círculos, pero claro, yo tengo que ir calculando muy bien el desfase, ¿sí? Yo se los voy a mostrar con el círculo de 270, porque para adelante ya tengo que sacar algunas cuentas. Por ejemplo, si el círculo que he dibujado de 280 y el que tengo que dibujar ahora es de 270, quiere decir que tengo una diferencia de 10 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, ahora bien, 10 milímetros significa 5 de cada lado. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es un desfase de 5, no de 10. Ojo, entonces, observen, desfase, ¿sí? Distancia, 5, enter. Designe objeto sería este de acá. Ahora bien, ojo a dónde hago clic. Si hago clic hacia afuera, me va a hacer un círculo más grande. Tengo que hacer clic hacia adentro. Y ahí está. Me hizo justamente el desfase. Vamos a ver si es cierto. Acotar diámetro. Vamos a ver. Perfectamente me quedó de 270. Bueno, muy bien. Eso entonces también aprendimos que es válido para círculos, pero justamente hay que ir sacando cuentas. Si no, directamente como tengo las cotas, justamente dibujo los círculos centro y diámetro. Sabemos que el centro es el mismo centro de todos. D de diámetro 270. Enter. Bien, ha vuelto a ponerse la capa 0 porque no la he puesto como predeterminada a la capa contorno, ¿sí? Eso lo puedo establecer de acá, por ejemplo. Ingreso acá, hago doble clic ahí y ya la tengo como capa preestablecida, ¿sí? Ven que ahí me quedó. Bien. Bueno, ahora dijimos que la siguiente era 190. Entonces, nuevamente dibujo círculo, centro y diámetro. Vamos al centro de diámetro 190. Esto es repetitivo, siempre es lo mismo. Tenemos que ver que coincida. Por eso a mí me gusta trabajar con la línea larga, ¿sí? Eh, para justamente ver esa coincidencia que estoy viendo ahora. Posteriormente venía una de
150 si no me equivoco. A ver, veamos el original. Original teníamos bien 150, 109, posteriormente 99, 150, entonces 109, 99. Dibujo entonces círculo, centro y diámetro. El centro ya sabemos que es ese. De diámetro habíamos dicho 150, enter. Nuevamente dibujo círculo, centro y diámetro. Punto medio sería el punto central del pinche del compás de diámetro 109, enter. El de 99 viene ahora porque era 109 menos 5 de cada lado del chaflán, sería 109 menos 10 sería 99. El centro es el mismo, D de diámetro 99, enter. Y el último, si mal no recuerdo, es el de 80. Entonces sería dibujo, nuevamente círculo, centro y diámetro. Ese es el centro, clic acá, de diámetro 80. Muy bien. Entonces tenemos que ver si tenemos la cantidad exacta de círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y además tenemos que ver que nuestra disposición de círculos se parezca a la original. 7 círculos, vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se parece al original, donde el tercer círculo tiene que ser con la capa eje porque corresponde justamente a justamente los centros de los circulitos, que sería entonces en la capa eje. Ahí le aplicamos la capa eje. Bueno, muy bien, hemos dibujado todos los círculos. Ahora nos está faltando, si vemos el original, nos estaría faltando crear estos 8 circulitos que representan los agujeros de donde se colocarán futuros tornillos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá la información? Me dice 8 agujeros diámetro 26, igualmente espaciados cada 45 grados, sobre un centro de perforado, eso sería BC, de 190, que justamente son los 190 correspondientes a esa cosa. Entonces, tienen diámetro 26 y son 8, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso. Diámetro 26 y son 8. Para eso, lo que voy a hacer es acá dibujar un solo circulito. Y vamos a aplicar un comando para ver cómo resulta. Para eso voy a trazar una línea que primero voy a seleccionar. Bueno, no hace falta, no me importa. Vamos a hacerlo con la capa 0. Vamos a trazar una línea que parta desde el centro totalmente vertical. Vamos a ubicar ese circulito. En realidad no es que hacía falta dibujar esa línea obligatoriamente, pero lo voy a dibujar para que nos ubiquemos. Vamos a ir a la capa contorno, voy a dibujar un circulito, entonces de diámetro 26 dijimos, ubicado justamente ahí, que ahí es una intersección, pero si yo le colocaba cuadrante con ese icono era lo mismo. D de diámetro 26. Bien, tengo ya un circulito entonces dibujado. La pregunta es, ¿necesito hacer o dibujar los 8 circulitos? No, porque tengo una función que se denomina matriz, modificar matriz, y funciona de dos maneras, matriz rectangular o matriz polar. Matriz rectangular significa, acá en el dibujito lo estamos viendo, imagínense ustedes que tienen que colocar o dibujar, mejor dicho, postes de luz eh, simétricos en una carretera, entonces se puede aplicar la matriz rectangular. Como yo quiero colocar circulitos alrededor de otro círculo mayor, elijo matriz polar. Tengo que elegir un centro alrededor del cual van a estar esos círculos. Si no elijo un centro, me va a salir en cualquier lado. Entonces, clic acá para elegir ese centro, ¿sí?
porque, espero que me haga, ahí está, el de los circulitos, porque justamente van a ir alrededor de- del centro de todos los círculos. ¿Cuántos son en total? Que sería el número de elementos, son 8 en total. ¿Cuántos son los grados que tengo que cubrir? 360 grados, ¿sí? Bien, y ahora me dice selecciona el objeto, o sea, ¿qué objeto le quiero aplicar la matriz? Clic acá, clic en el circulito, Enter, y ahí me muestra, ¿sí?, cómo me ha dibujado los 8 objetos. Y acá algo importante que dice girar objetos a medida que se copian. Acá es indistinto porque se trata de círculos, ¿sí? Por más que yo los gire, van a seguir siendo círculos. Si por ejemplo son rectángulos, ahí la cosa cambia. Eh, no va a ser lo mismo. Si son triángulos tampoco, si es otra figura también. Acá es lo mismo. Bien, aceptar. Y entonces ahí nos ha dibujado los 8 circulitos. Grosor de línea, está todo perfecto. Muy bien. Quiere decir que prácticamente, vamos a borrar esta línea que en realidad no fue necesaria dibujarla recién. Prácticamente tenemos realizado nuestro dibujo. Faltan varios detalles todavía, pero lo que es la parte del dibujo principalmente, que es la vista frontal y la vista en corte, está realizada, ¿sí? Eso ya estaría realizado. Ahora tenemos que dibujar esta línea de corte que pasa por acá, ¿sí? Y acá tenemos una línea de cota, ¿sí?, en la cual estamos acotando los 45 grados. Entonces, vamos a volver a nuestro dibujo para hacer esa línea que atraviese hacia un lado y hacia el otro. Vamos a colocar entonces corte. Entonces vamos a partir de acá hacia arriba perfectamente vertical. Ahí estaría bien. Y hacemos clic acá, clic hacia abajo. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahí aproximadamente está nuestra línea de corte. Observen que por ahí quizás está más salida de abajo que de arriba. No habría problema, pero hay una manera de solucionar eso. Por ejemplo, imagínense ustedes que el círculo mayor es 280 y yo digo, por ejemplo, a ver, quiero que esta línea de corte sobresalga 30 milímetros hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué hago? Por ejemplo, puedo dibujar otro círculo que sería 280 más 30 milímetros más 30 milímetros, sería 280 más 60, 340. Entonces puedo dibujar un círculo centro y diámetro con el mismo centro de 340. No hay problema, esa es la capa de diámetro, entonces 340. Vamos a ver. Bien, ¿y qué hacemos ahí? Y ahí recortamos. ¿Qué recortamos? Lo que nos sobra. Enter. Entonces me sobra eso de ahí, me sobra eso de acá, y obviamente me sobra el círculo que hice. Suprimir. Y ahí me he asegurado que las líneas de corte sobresalga lo mismo arriba y abajo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la línea que parte del centro y pasa por el circulito. Por ejemplo, la podemos hacer con línea de cota, porque en realidad es una línea de cota. Por más que en el otro dibujo original aparezca de otra manera, en realidad es una línea de cota. Seleccioné la capa cotas, ahora voy a dibujo línea, ¿sí?, desde el centro, espero que esté en el centro, clic y voy hasta ese centro. Muy bien. Bueno, ahora bien, digo, pero ahí no tengo que llegar, tengo que llegar, en definitiva, al extremo de ese círculo. Recuerdan que había un comando que nos permitía, en definitiva, estirar las líneas hasta un determinado límite. Eso, ¿cómo era? Era el alargar. Entonces, poníamos modificar, alargar. Primero tocábamos hasta donde queremos que llegue esa línea, clic acá, enter, y ahora tocamos esa línea bien cerquita del extremo y hasta ahí nos ha llegado.
Muy bien. Y ahora simplemente el paso posterior será acotar, pero ya tenemos dibujada esa línea inclinada. Vamos a verificar, por las dudas que no nos haya salido bien. Acotar angular, desde esta línea a esta línea. Y ahí nos marca un ángulo de 45 grados. Fíjese que la cota se ve bastante chiquita porque el dibujo que estamos haciendo es bastante grande. Bueno, muy bien. Entonces, hemos visto las capas, ¿sí? Con los distintos tipos de líneas, colores, grosores. Hemos aprendido algunos otros comandos como matriz polar. Hemos aplicado el estirar líneas, la longitud total de una línea. Hemos aprendido también que una línea tiene esos cuadraditos azules que se denominan grids, que si ustedes observan lo siguiente, yo me ubico acá, se pone en rojo y ahí abajo me dice la función para lo cual se ha activado. Ahí dicen estirar. ¿Qué pasa si yo comienzo a presionar Enter? Puedo estirar, puedo desplazar, Enter, puedo girar, Enter, puedo aplicar escala, Enter, puedo aplicar simetría, Enter, puedo estirar nuevamente y así sucesivamente. Escape, escape. Bien, ahora viene el tema que estaría faltando luego de dibujar, que es el acotado. Bien, y acá ya no es solamente ponerse a acotar, ¿sí? Sino que acá ya tenemos que tomar ciertas decisiones acerca de dónde vamos a presentar este dibujo. Es decir, en el momento de tener que imprimir este dibujo, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿En un formato A3, en un formato A4? El dibujo que estamos haciendo realmente no entra en un formato A4, tampoco entra en un formato A3, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que es lo mismo que hacíamos en el tablero, solamente que en el tablero lo tenemos que hacer antes. ¿Por qué? Y porque comenzamos a dibujar desde un principio y no nos podemos poner a dibujar más grande de lo que es realmente la pieza, porque tenemos un cierto tamaño de papel. Acá no hay problema, acá podemos dibujar todo en escala 1 en 1 y después aplicarle lo que se denomina escala. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que hacer ahora, aplicarle una escala al dibujo. Ahora bien, escala de reducción o escala de ampliación. Bueno, a ver, pensemos. Si nuestros diámetros son de 280 milímetros, o sea, 28 centímetros, y de esta línea mide aproximadamente 55 centímetros, ¿sí? Obviamente la escala que tenemos que aplicar es de reducción. Ahora, ¿cuál es el valor de esa escala? Y lo tengo que calcular de acuerdo a la longitud del dibujo y a mi área de dibujo, a mi longitud de dibujo también. Es muy parecido a lo que hacíamos para centrar las vistas a dibujar en el tablero. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo rápido. A ver, vamos a ir al original y vamos a acotar, por ejemplo, cuál sería nuestra longitud de dibujo. Nuestra longitud de dibujo acá es, bueno, sale otro valor porque tiene un coeficiente aplicado, pero lo calculamos, no hay problema, sería 297, tiene la altura de la hoja, esto lo estamos dibujando apaisado, pero sería 297, es la altura de la hoja, menos 10 sería 287, menos 10, 277, menos 20, que es la altura del rótulo, 257. Quiere decir que eh, la longitud del dibujo no tiene que tener más de 257. Si yo acoto, en este caso, mi dibujo desde ahí hasta ahí, más o menos, lo hacemos hasta acá, no hay problema, tiene una cota de 577. Quiere decir que tiene mucho más del doble del valor. Quiere decir que una escala de 1 en 2 no me alcanza. Tiene que ser un poquito más de 1 en 2. Bien, una escala mecánica usada es 1 en 2.5.
sería 1 en 2,5, pero se coloca en AutoCAD eh, 2,5. Entonces, 1 en 2,5. Bien, entonces, repasemos. ¿Cuál es el procedimiento para dibujar cualquier plano en AutoCAD? Primero lo dibujamos todo en escala 1 en 1, independientemente del tamaño de lo que estemos dibujando. Si estamos dibujando una casa o si estamos dibujando un tornillito, lo hacemos en escala 1 en 1. ¿Sí? Segundo, debemos determinar un factor de escala, que puede ser de ampliación o de reducción. En este caso, nuestro factor de escala tiene que ser de reducción y hemos determinado que es 1 en 2,5. ¿Sí? Que en AutoCAD tenemos que poner, recuerden, 1 en 2,5. ¿Qué más? Y ahora, como hemos aplicado una escala, se debe corregir ese acotado. Claro, porque, a ver, si yo estoy reduciendo el dibujo, si lo que antes medía 280, ahora si lo acoto no va a medir 280. ¿Sí? Entonces, vamos a correr un poquito el dibujito hacia acá. Vamos a dibujar, por ejemplo, un rectángulo con líneas sueltas que tenga, por ejemplo, a ver, 100. No importa la capa, no hay problema. 50, 100 y nuevamente juntamos. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre? Yo le voy a aplicar escala de reducción a este rectángulo. Le vamos a aplicar una escala de reducción de 2, o sea, 1 en 2. Le voy a cambiar las cotas para que cuando tenga que acotar no se me confundan con el dibujo. Lo voy a poner en la cota contorno. Bien, entonces, si yo acoto en este momento, observen ustedes, que aquí teníamos 100, como dijimos, y también vamos a acotar acá, para salirnos de la duda, tenemos 50. Cuidado, por ahí se confunden y acotan desde la línea de cota, ojo, mucho cuidado con eso. Bien, tenemos un rectángulo de 100 por 50. Bueno, lo que voy a hacer ahora es suprimir esa cota. Vamos a aplicar el factor de escala, entonces dijimos 1 en 2. Entonces vamos a modificar escala. Ahí está el iconito que recuerden también está acá. ¿Sí? Si lo quiero presionar de acá o del menú es lo mismo. Escala. AutoCAD me pide selección de objeto, o sea, designe objeto con la pantalla azul que estén todas las líneas incluidas, obviamente, sino con la verde. Clic, Enter porque no hay más objetos. Punto base, o sea, me está diciendo de dónde querés que tomemos el dibujo, de cualquier lado, no hay problema, es lo mismo. Clic acá, por ejemplo, bien. Y ahí vieron como AutoCAD es como que me muestra el dibujo agrandado. No es porque yo lo esté agrandando, pero AutoCAD es como que te está diciendo, le vamos a aplicar escala. Que ojo, puede ser de ampliación o reducción. Fíjense en este momento que el factor de escala aplicado es 1. Y nosotros dijimos que lo íbamos a llevar a 1 en 2. Entonces, factor de escala 1 barra 2. Vamos a ver si lo toma de esa manera. Si no me lo toma de esa manera, tenemos que poner el resultado que sería 0,5. ¿Sí? Por ahora lo ponemos así, 1 barra 2. O sea, sería 1 en 2. O sea, 1 dividido 2. Enter. Bien. Sí me lo ha tomado. Perfecto. Bueno, entonces digo, fantástico, ya está, todo listo. Voy a acotar. Y digo, uy, sonamos. Esto mide 50. Y, a ver, esto otro mide 25. Sonamos, le aplicamos escala, pero se nos ha cambiado el valor de la cota. Obviamente, porque hemos achicado el dibujo. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que el valor de la cota diga lo que tiene que decir? Porque en realidad yo le apliqué escala, pero la cota
tiene que seguir diciendo 100. Solamente lo he achicado para que me entre en un papel, pero el dibujo realmente tiene que ser de 100 por 50. ¿Cómo hago? Bien, existe un comando que no hace falta que lo pongamos en mayúscula, yo lo voy a poner en mayúscula para que lo vean bien, que se denomina dimLFAC, que significa algo así como factor de longitud de dimensionamiento. En definitiva es un coeficiente por el cual se multiplica la cota antes de escribirla. ¿Qué significa esto? Fíjense, recién ustedes vieron que acotamos y decía 50 horizontal y 25 vertical. La pregunta es, dice 50, pero tiene que decir 100. ¿Por cuánto multiplico el 50 para que me dé 100? Por 2. Al 25, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 50? Por 2. Ahora, casualmente, ese 2 tiene que ver con la escala. Claro que tiene que ver con la escala. ¿Cómo? Y porque la escala era 1 en 2. Bien, ¿qué es el DIN-LFAC? O sea, este factor de corrección, ¿qué es? Es el inverso del factor de escala. ¿Qué significa? Si mi factor de escala es 1 en 2, el inverso del factor de escala sería 2. Justamente entonces, mi factor de escala acá es 2. Tecleamos entonces DIN-LFAC por línea de comando, Enter, me dice, tengo cargado el valor 1, yo ahora le coloco el valor 2. Enter. Muy bien. Y ahí entonces puedo comenzar a acotar. Acotar lineal. Y efectivamente ahora me dio 100. Acotar lineal. Y efectivamente ahora me va a dar 50. Muy bien. Vamos a ir un poquito para atrás. Porque esto yo lo puedo hacer de dos maneras. Yo puedo acotar antes y aplicar el factor de escala después. O aplicar el factor de escala y acotar después. De cualquiera de las dos maneras es válido. Solamente que tengo que tener una precaución. ¿Cuál? Vamos a ir para atrás. Atrás en el acotado y vamos a ir atrás en el DIM-LFAC. Bien, yo voy a acotar, como anteriormente estaba, la escala sí está aplicada, por eso dice 50. Vamos a dejar la cota de 50 solamente. Bien, y ahora vamos a poner el DIM-LFAC. Bien, que me dice que tengo 1, claro, porque volvemos para atrás, recuerden, le ponemos 2, Enter, y ahora acotamos este otro lado del rectángulo y, oh, acá hay una incoherencia. ¿Cómo puede ser que esta también mida 50 y esta que es más larga también mide 50? ¿Hay una incoherencia? No, no hay, o sea, aparentemente sí hay una incoherencia. Lo que pasa es que esta cota de acá, esta de acá, la hice después de aplicar el DIN-LFAC. Y esta de acá la hice antes de aplicar el DIN-LFAC. ¿Sí? Entonces, si yo he acotado antes, no hay ningún problema, no me hago problema. Pero tengo que hacer un paso después de aplicar el DIN-LFAC. ¿Cuál es ese paso? El acotar, actualizar. Acotar, actualizar y directamente selecciono todo el dibujo. Enter. Y observen cómo la de 50 pasó ahora a 100. ¿Ven? Y la de 50 quedó en 50 porque ya estaba bien. Y la de 50 de acá pasó a 100, que es el valor actualizado y correcto. ¿De acuerdo? Yo lo puedo hacer de dos maneras entonces. Bien, ahora yo voy a volver todo esto para atrás hasta cuando empecé a dibujar el rectángulo para no tener problemas con el otro dibujo que ya estaba haciendo. ¿Sí? Vamos a volver todo para atrás porque tengo escalas aplicadas, no quiero tener ninguna escala aplicada. No, ahí está. Muy bien. Ya no existe más ese rectángulo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Acotar? No, antes de acotar lo que vamos a hacer es aplicar el factor de escala y posteriormente el DIN-LFAC y si posteriormente vamos a acotar. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos el factor de escala era 1 en 2.5, pero acá sí que no me va a permitir el 1 en 2.5 por ese justamente ese decimal. Entonces, si yo hago la división
1 dividido 2.5 me da 0.4. Entonces, a tener en cuenta, 0.4 es mi factor de escala. Modificar, entonces, escala, ¿sí? Designo objetos, me conviene seleccionar todo. Enter, punto base cualquiera, no hay problema. Tengo cargado el valor 1, pongo 0.4, Enter. Y ahí se hizo re chiquitito. Muy bien. Hemos aplicado el factor de escala. Siguiente paso, el dim LFAC. Dim LFAC. Bien. Enter. Me dice que tiene cargado el valor 1. Podemos hacer zoom, no hay problema. Por más que hagamos zoom, el dibujo sigue estando digamos, con la escala aplicada. Si el factor de escala era 1 en 2.5, o sea, 1 dividido 2.5, habíamos dicho que el DIN-LFAC era el inverso. Entonces directamente será 2.5. Entonces colocamos 2.5, ojo, no vamos a colocar 2,5 porque recuerden que la coma es el separador. 2.5 Enter. Bueno, obviamente no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero si yo acoto, me tiene que dar correctamente la cota. Imagínense que yo acoto de extremo a extremo, ¿sí? A ver cuánto es, 280. Perfecto. Quiere decir que ahí he conseguido, vamos a suprimir, he conseguido aplicar bien el factor de escala y el dim LFAC. Ahora vamos a acotar, por ejemplo, el diámetro de estos circulitos. Perfecto. Diámetro anticero. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya puedo acotar perfectamente todo este dibujo. Vamos a ver de qué manera está acotando, ¿sí? Bueno, observen ustedes que comenzamos a acotar por el 280, el 190, el 80, bueno, y así sucesivamente. Bien, pero antes tenemos que hacer ciertas aclaraciones. Veamos. La primera es que estas líneas que tienen que ir en líneas de eje ahora me están quedando en línea continua. Yo tengo dos maneras de solucionar esto. Una manera puede ser colocarme acá en la línea y estirarla hacia un lado y estirarla hacia el otro. Bien, y en ese caso se ha corregido ese defecto. O la otra que tengo, cuando no tengo la posibilidad de hacer eso, ¿por qué? Porque en este caso hay líneas de eje, no hay problema. Las líneas de eje pueden sobresalir del contorno. Pero si yo tuviera líneas de trazos que me indican un contorno no visible, las líneas de trazo no pueden salir de los límites del contorno. Entonces ahí sí o sí voy a tener que aplicar un comando que se llama ltscale, que me permite justamente modificar la escala de esas lineecitas. Entonces ltscale, fíjense cómo se tipea, ltscale, enter, me dice que tiene cargado el valor de 1, yo le voy a poner el valor, hay que achicar el valor, 0.5, vamos a ver qué pasa, enter, no pasó nada, ¿por qué? Porque tengo que hacer un procedimiento todavía, yo lo tengo que poner, por ejemplo, en la capa 0, ¿sí? Capa escape, y ahora nuevamente lo tengo que poner en la capa ejes. Bien, fíjense que no ha pasado absolutamente nada tampoco. Es probable que todavía tenga que seguir bajando la escala. ltscale, enter, tengo 0.5, le voy a poner 0.3, enter. Vamos a ver, nuevamente la selecciono, la pongo en otra capa cualquiera, en la 0 por ejemplo, la vuelvo a seleccionar y la vuelvo a poner en la capa ejes. Y ahí sí se ha producido. ¿De acuerdo? Obviamente la escala de estas líneas es distinta a la escala de esta línea, pero no hay problema. Lo importante es que me ha vuelto la línea de ejes correspondiente. Hago lo mismo con esta. Vamos a la capa 0. Yo lo podía seleccionar los dos al mismo tiempo, obviamente. Y volvemos a la capa de ejes. Muy bien. Inclusive esta y esta también, si yo les quiero cambiar la escala, también lo puedo hacer. ¿Sí? Las coloco en la capa 0 y posteriormente
escape, escape, toco y toco, y las coloco nuevamente en la capa esta. Uy, se me apareció la de Point, ¿vieron? Ojo con la capa de Point, que es una capa que no hay que utilizar, la capa esta. Bien, y ahí están entonces las líneas de ejes todas con la misma escala, ¿de acuerdo? Bien, parecen continuas, pero no son continuas, ¿ven? Bueno, muy bien. Hemos tocado entonces las líneas de ejes para que vuelvan a ser líneas de ejes y ahora sí comenzaríamos a acotar. Tenemos entonces la capa cotas ahí aplicada. Observamos nuevamente nuestro original. Tenemos la cota de 80, la de 190 y la de 280 de adentro hacia afuera. Entonces sería, vamos a acotar, lineal. Hacemos un poco de zoom para no equivocarnos, para no tomar tampoco una línea de rayado, ojo, porque si no vamos a creer que estamos dibujando mal, pero en realidad es que estamos acotando mal. Y acá nos tenemos que desplazar una cierta longitud hacia allá, normalmente es 5 milímetros, ¿sí? Entonces directamente ahí vemos qué pasa si colocamos 5, enter, bueno, y en teoría nos hemos desplazado 5 milímetros aproximadamente. Bueno, ahora dijimos la de 190. Bien, pero un detalle anterior. A ver. Acá estoy viendo los números, es probable que yo ya tenga aplicado. Miren, voy a hacer clic acá, porque nosotros tenemos que aplicar un cierto estilo de texto y estilo de cota, que es lo que tenemos que tocar antes. He hecho clic acá, voy a presionar botón derecho, se me tiene que desplegar un menú. A ver, botón derecho, otra vez, botón derecho, no me parece propiedades, a ver, estoy presionando mal, hago clic con el izquierdo. Ahora, con el derecho, sí, ahí está bien, propiedades, y ahí se me va a desplegar un menú acá con todas las propiedades de lo que estoy seleccionando. Bien, ahí se desplegó el menú. Bueno, tarda un poquito. Ahora tenemos que buscar texto, ¿sí? Texto, bien, muy bien. Veamos acá si tenemos cargado algo. Ah, bien, tenemos cargado estándar, perfecto, que viene predeterminado como estándar, y la altura del texto, fíjense que dice 2,5. Bien, eso no estaría correcto. ¿Qué tenemos que hacer antes de acotar? Tenemos que crear nuestro propio estilo de texto y nuestro propio estilo de cota. Nuestro estilo de texto y estilo de cota lo vamos a utilizar de ahora por todo el resto del año e inclusive el año que viene. El tipo de letra que más se parece a la norma IRAN es un tipo de letra que se denomina ISOPEUR. Para eso yo me tengo que ir a formato, estilo de texto, ¿sí? Ahí se va a desplegar un menú donde me dice estándar. Ojo, yo acá no modifico el tipo de letra en estándar, tengo que crear uno nuevo donde yo le voy a poner, por ejemplo, mi nombre ahí, por ejemplo, y ahí está, aceptar. Y ahora sí, le toco el tipo de letra que se tiene que llamar isopeur. Ojo, que hay otra que se llama isocteur. No, esta es con P. Es isocteur. Ya estoy por encontrarla. Ahí está. Es esa. Ojo que está la otra que es isocteur. Esa no. Isopeur. Ahí estaría. Y no me tengo que confundir. Acá no puede decir estándar. Acá tiene que decir eh, el nombre que yo le haya puesto, ¿sí? Pero para eso tengo que ir a nuevo. Nuevo, le coloco el nombre y ahí recién elijo el tipo de letra. Lo demás lo dejo igual para que me lo vaya pidiendo sobre la marcha. O sea, la altura me la va a ir pidiendo AutoCAD sobre la marcha. ¿Por qué no la fijo la altura? Y porque si yo quiero hacer texto de 10 de altura o 7,5 o de 3,5 de altura,
si yo lo fijo en un valor, después me va a quedar todo a la misma altura. Bien, en la relación alto-ancho, eso es para si quiero escribir más comprimido, ¿sí? Cabeza abajo, fíjense el modelo, acá como me lo hace, me lo pones pata para arriba, ¿sí? Bueno, también reflejado a la izquierda, eh, con un cierto ángulo de inclinación, imagínense escribir a 75 grados, ¿sí? A 7 grados, a 75 grados, imagínense escribir a 30 grados, bueno, ¿sí? Bien, en este caso escribimos totalmente vertical. Bueno, todo eso es lo que yo le puedo tocar. Solamente le vamos a tocar el nombre del estilo que será Isopel. Le colocamos aplicar y cerrar. Y ahí está. No termina ahí, ahora tengo que crear un estilo de cota. Estilo de cota, tengo que ir a modificar el actual. Observen, tengo que ir a texto. Fíjense que dice estándar, ¿no? Yo tengo que elegir Guille, acá. ¿Sí? Bien, ¿y qué otra cosa tengo que tocar? Como voy a acotar, acá sí, voy a poner las cotas en 3.5, ¿sí? Como mínimo, o sea, en 3.5. ¿Qué otra cosa puedo tocar? Puedo tocar inclusive la distancia de las líneas de cota a los contornos, pero eso lo voy a dejar por ahora. He colocado el estilo de texto y la altura del texto. Solamente esas dos cosas he tocado. Pero tengan en cuenta que puedo tocar muchas otras cosas más. Por ejemplo, puedo tocar las unidades para que, digamos, me indique la cantidad de decimales. Fíjense, vieron que acá hay dos decimales en cada cota, pero yo puedo poner sin decimales, ¿ven? O puedo poner muchísimos más decimales, ¿sí? Eso según lo que yo esté dibujando, ¿de acuerdo? Acá, con poner, en realidad, ninguna cota tiene decimales, pero la dejamos en cero, porque ninguna cota tiene decimales. Aceptar. El texto me quedó, ¿sí? Con el nombre del estilo de texto y la altura. Aceptar. Muy bien. Y cerrar. Bueno, ahora sí, las cotas me van a salir como me tienen que salir. Entonces, acotar. Lineal, primero dijimos el de 80 y hasta acá. Muy bien. Ahí vamos. Bueno, un detalle. Que ustedes dirán, pero ¿y las capas tenían algún sentido? Sí, tienen un sentido. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo puedo apagar las capas. ¿Qué ocurre si yo apago el rayado? ¿Para qué? Para no equivocarme, por ejemplo, cuando voy a acotar. Para eso tengo ese foquito, para apagar las capas. Ojo, apagar las capas no significa borrarlas. Yo hago clic acá, apagué el foquito, hago clic acá y las capas de rayado no las veo más. No es que las he borrado, ojo, no las veo más. Y ahora, eso lo puedo hacer para acotar, por ejemplo, y no andar tocando las líneas de cota. Pero bueno, ese es un detalle. Vamos a volver a encender la capa y ahí aparece. Entonces acotamos la de 80, acotamos también la de 190. Fíjense que debe mantener la proporcionalidad las cotas, ¿sí? O sea, la misma distancia, ¿sí? Acá, bueno, no me ha quedado la misma distancia, la puedo desplazar desde ese grid, la puedo desplazar un poquito hacia abajo. Eh, Fíjense que ya me estoy dando cuenta de un detalle, si el rótulo yo lo tengo acá, las cotas las voy a ver al revés. Voy a acotar la última, que es la de 280, acotar lineal, toco entonces acá, ese extremo, siempre voy haciendo zoom para acotar, para no equivocarme. Y acá puedo tener entonces la de 280. Muy bien. Bueno, yo estoy viendo que están patas para arriba las cotas. Si yo observo el original, en el original las cotas están totalmente al revés, justamente porque se tienen que leer al revés. Mejor dicho, se tienen que leer al derecho. Si yo giro este plano justamente hacia la izquierda, en este caso, las cotas las voy a estar leyendo al derecho. Pero si en este caso yo giro esto hacia la izquierda, las veo pata para arriba. ¿Cómo se soluciona eso? Muy fácilmente. Yo voy a hacer clic en las
tres cotas, botón derecho, propiedades, lo mismo que hicimos recién, que me hable ese menú, y yo ahora voy a buscar texto rotación. Texto rotación. Fíjense, ahí dice 0, le voy a poner 270 grados, que es lo que la tengo que girar. Y ahí ya está, solucionado el problema. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí ya he colocado las cotas en la posición de lectura correcta. Bien, ¿qué otras cotas tengo que seguir haciendo? No las voy a hacer todas porque si no este video se va a hacer muy largo. ¿Cuáles serían las otras cotas a realizar? La de 109 y 150. Fíjense ustedes acá que están desplazadas para no chocar justamente con la línea de ejes. Entonces hacemos la de 109 y la de 150. Veamos. Entonces, hacemos un poquito de zoom. Acotar lineal. Sería la de 109. Sería desde acá hasta acá. Muy bien. Bueno, yo coloco la cota ahí, después veo qué hago. Y la de 150 también hicimos. Muy bien. Y ahí estaría la de 150. Bueno, tenemos dos problemas. Entonces, el problema que teníamos recién, que las teníamos patas para arriba, y el otro problema que las tenemos sobre el eje. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por empezar, las ponemos al derecho como corresponde, selecciono, botón derecho, propiedades, texto, rotación. Obviamente esto lo puedo hacer una vez que he terminado de acotar todo. Acá en donde dijimos texto, rotación, 270 decíamos, enter, y ahí entonces están giradas al derecho. Y ahora simplemente hago clic en la cota, con ese grip del centro, la puedo desplazar hacia arriba, ¿sí? Si quiero un poquito más todavía, ahí estaría, y a esta si quiero la puedo desplazar hacia abajo. Si bien hemos aprendido que las cotas tienen que estar en el centro, pero acá las hemos desplazado por la línea de ejes, o si no tenemos otra opción, cortar esa línea de ejes y directamente que llegue hasta antes de las cotas. También es una opción válida. Bueno, muy bien. Fíjense ustedes que tenemos muchas más cotas que realizar, que por cuestiones de tiempo yo no se las voy a realizar, pero ustedes fácilmente se dan cuenta cómo hacerlas. Tenemos todas estas cotas de acá. Eh, la que sí les tengo que enseñar a hacer es eh, esta cota de los chaflanes, ¿sí? Que en definitiva es una función que se llama acotar directriz, que no te acota por sí mismo, sino que digamos, te permite escribir lo que vos quieras. Entonces, acotar directriz, voy a buscar el centro de este chaflán, ahí está el centro, voy a sacarlo de ortogonal, ¿sí? Para que me permita hacer la inclinación que yo quiera, por ejemplo ahí, y ahora lo puedo volver a colocar en ortogonal y hago una cierta línea hasta ahí nada más, hago clic, me está pidiendo ahí abajo en línea de comando el ancho del texto es 0, enter, no cambia, primera línea es esa, enter, y ahora me va a desplegar un menú de escritura que me permite escribir lo que tengo que escribir. Y acá voy a colocar entonces lo que decía ahí que era chaflán, enter para pasar hacia abajo, vamos a ver 2,5 por 45 grados. Bien, clic afuera. Y ahí está entonces la cota indicándome ese chaflán. ¿De acuerdo? Eh, Acá obviamente me quedo en verde y hemos dicho que los textos van en azul. Ahí lo tenemos en azul. Como ustedes podrán estar viendo, en el original no está exactamente así. Está con la línea de acotar directriz como apoyo del texto. Bien, eso también lo podemos hacer si queremos de esa manera, ¿sí? Yo voy a suprimir
este texto, porque si yo desplazo, miren, si yo desplazo el texto, se me desplaza, a ver, vieron que también se me desplaza la directriz que hice. Entonces directamente voy a suprimir eso, voy a suprimir esto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es acotar, sí, directriz, nuevamente, tomando el centro, sacándolo de ortogonal, desplazándome en una línea inclinada y ahora en una línea totalmente ortogonal y ahora le voy a dar una cierta longitud. Bien, escape, escape. Y ahora lo que hago es directamente ir a dibujo, texto, en una línea, entonces hago clic por ejemplo acá y este texto sí lo voy a poder desplazar después, que no se me va a correr la otra línea, hice clic. Observen la línea de comando que dice 2.5, no quiero 2.5, quiero 3.5 por lo menos. Enter. Ángulo 0, está bien, enter. Y acá ya puedo comenzar a escribir. Lo mismo, chaflán 2,5 por 45 grados. Si quiero también lo puedo escribir en dos renglones, obviamente. Escribo chaflán, enter, 2,5 por 45 grados, no se hagan problemas, por lo cual me quedo arriba de la línea, hago clic afuera, porque si presiono escape, bien, yo presiono escape y se borró lo que acabo de escribir. Bien, entonces no me lo tomo, vamos a dibujo texto, una línea, clic por acá, dijimos 3.5, enter, enter, escribo chaflán, cualquier cosa por no estar bien. Ahí. Chaflán, enter, 2,5 por 45 grados. Clic afuera, escape, escape, y ahí sí ya no se borra nada. Bueno, y ahí me quedó bien ubicado. Ahí está bien. Perfectamente. Bueno, lo mismo ustedes harán para las otras acotaciones del chaflán, para las acotaciones que te indican los circulitos. Observen ustedes que hay más acotaciones a utilizar con directriz. Tenemos esa del chaflán, esta, la de los circulitos, la que te indica los cortes AA, que también se hace de la misma manera, ¿sí? Con acotar directriz, ¿de acuerdo? Esta que dice acá corte A se hace con dibujo texto y nos estaría quedando este radio 5 que se está acotando el empalme. Vamos a ver. Entonces, vamos a acotar, en definitiva, acá radio, tocamos el empalme y ahí se nos hizo el radio 5. Bien, acá recuerden el texto lo habíamos colocado en la capa texto, en azul. Tocamos por un lado y tocamos por el otro lado. Bien, ahí tenemos el texto en azul y acá abajo teníamos que colocar dibujo donde está el texto al final en una línea, clic acá, 3.5 a la altura está bien, si queremos la colocamos en 5, 5, enter, enter y colocamos corte A, guión A. Bien, está en verde, no hay problema, escape, escape, recuerden siempre clic afuera antes de hacer escape, escape, clic acá en texto y ahí me quedo como texto. Bien, lo otro que tenemos que acotar, recuerden, es el ángulo, acotar angular entre esa línea y esa línea y ahí nos quedaron los 45 grados. Perfecto. Bien, recuerden que todas las demás cosas no las hago por cuestiones de tiempo, las tienen que hacer ustedes. Bueno, muy bien. A ver si me está quedando algo en el tintero, es decir, algo que me haya olvidado, ¿no? Para generar textos, ya les he explicado. Tenemos que formar un estilo de texto, entonces, el estilo de cota posteriormente. Bien, muy bien. Aparentemente más nada, vamos a revisar el original para ver si no se nos está pasando nada. No, está todo dibujado,
las otras cosas las tienen que hacer ustedes. Recuerden bien lo que les expliqué de el texto. Tenemos que crear nuestro propio estilo de texto, ¿sí? Con el tipo de letra ISO PEUR, ¿sí? Entonces, nuevamente, formato, estilo de texto, ¿sí? Recuerden, ahí ya está creado, pero puede decir estándar, ¿sí? Obviamente va a decir estándar. Ustedes tienen que crear ese nuevo. En este caso ya está creado, que le puse mi nombre y es con el tipo de letra ISO PEUR y no hay que cambiar la altura, ¿sí? Así me la va pidiendo mediante cuando voy escribiendo en definitiva. Y también el formato de estilo de cota, donde ahí siempre le pongo modificar y ahí le tengo que elegir el estilo de texto que es el que elegí anteriormente, justamente el que creé anteriormente, que en este caso es mi nombre y donde ya le dije que tenía que hacer con tipo de letra ISO PEUR y acá sí puedo fijar la altura de la cota que normalmente va a ser 3,5. Bien, eh, eso sería todo. Si aplicamos un grosor de línea, observen que se ve bastante bien diferenciado y como corresponde. En la impresión no se va a ver tan grueso como se ve acá. De paso les muestro cómo sería una vista de impresión. Eh, a ver, veamos. Lo vamos a dejar así con grosor de línea, sí. Observen este procedimiento. Archivo, trazar. Acá tenemos que seleccionar la impresora primero, ¿sí? Yo tengo dos o tres impresoras instaladas, pero si no tienen ninguna impresora instalada, no hay problema. Igual lo pueden ver con esto que se llama Microsoft Document Writer. Hacen clic acá, A4, no sé por qué dice A4 pequeño, colocan A4 directamente. Y acá un detalle, tienen que seleccionar la región que quieren imprimir en definitiva o visualizar. Ventana, y acá te libera para que vos elijas la ventana a visualizar. Debe hacer clic acá y clicas ahí. Y acá yo lo quiero ver en la escala 1 en 1. Por eso destildé acá, tengo que colocar escala 1 en 1, porque me tiene que entrar en una hoja A4. Lo pongo horizontal porque en realidad está horizontal y tengo que centrar ese trazado. Es una manera también para ver si he aplicado bien la escala. Y ahora le hago una vista preliminar. Y ahí me lo mostró, bueno, me lo ha mostrado en blanco y negro, pero fíjense que me muestra bien los grosores de las líneas, ¿sí? Vieron que no sale tan grueso como muestra la pantalla. Acá había una opción para que te lo mostrara en colores. A ver, trazado, no, sombreado no, no se muestra. Había una opción, en este momento no lo voy a recordar. Lo que nunca se usa, nunca se recuerda, es así. Pero hay una opción para verlo en colores. A ver, bueno, no lo voy a recordar en este momento. Quizás de propiedades, habría que verlo, pero bueno, no es un detalle tan importante porque los colores yo los estoy viendo acá. Lo que sí pude ver que los grosores no son tan gruesos como te los muestra la pantalla cuando lo vas a imprimir, te los muestra proporcionalmente. Bueno, muy bien. Lo próximo que tenemos que hacer, observen ustedes, es, en el original, además de terminar de acotar, obviamente, es el rótulo. Ahora bien, el rótulo no lo vamos a hacer cada vez que hagamos un dibujo. El rótulo lo vamos a hacer una sola vez. Y acá observen que lo que va a ir cambiando de dibujo a dibujo es el título de la lámina, acá dice brida de conexión, va a ir cambiando la fecha, el número de lámina y el número de croquis. Esas tres cosas van a ir cambiando. Para eso vamos a generar lo que se denominan atributos que, digamos, cada vez que hagamos un dibujo,
le vamos a insertar el rótulo y AutoCAD automáticamente nos va a pedir el título, la fecha, lámina y croquis. Bien, ese será nuestro próximo paso, dibujar justamente el rótulo. Vamos a hacer la vista de impresión, ¿sí? de, de esta lámina. Vamos a ver si eligiendo una impresora, por ahí me lo muestra en colores, porque realmente no recuerdo cómo hacíamos para que nos mostrara los colores. Tenemos que elegir a 4, ¿sí? Tenemos que elegir acá ventana, y acá nuestra ventana va a ser los extremos del rótulo, ¿sí? Escala hasta ajustar no, será 1 en 1. Si está bien dibujado es 1 en 1. Tenemos que centrar el trazado y ahora hacemos la vista preliminar. Bien, ahí me lo mostró en colores justamente porque tenía la impresora, tenía que seleccionar la impresora que tiene cargada esa configuración. Bien, entonces ahí nos ha mostrado las distintas capas perfectamente cómo va a salir impreso. Ahí te lo muestra tal cual va a salir impreso, ¿sí? Así es que bueno, de esta manera eh, nosotros hemos aprendido prácticamente la totalidad de los comandos que más nos importan a nosotros para dibujar. Estaría faltando posteriormente ver si para dibujar en perspectiva isométrica. En 3 dimensiones, eso lo vamos a aprender en cuarto año. Bien, espero que hayan entendido las explicaciones y acá terminamos con esto. Nos vemos, hasta luego.